Hola, muy buenas noches. Edición del sábado 4 de diciembre de 2020, año de la peste. Hoy vamos a estar con Agustina Basterrica en primer término, quien nos hablará de Erzsébet Báthory, la condesa sangrienta, locura, melancolía y belleza. Agustina ha ganado el último premio Planeta con Cadáver Exquisito, una novela que, bueno, que está teniendo muchísima repercusión en todo el mundo y que además parece ser que se va a hacer una serie con la novela. Sin más trámite, les paso a Agustina. Agustina, Bueno, cuando muchas, quieras. muchas gracias Ernesto por la invitación. Y bueno, es un placer estar acá, aunque sea, digamos, virtualmente y a la distancia. Bueno, comencemos. Imaginen esto. Estamos en el Reino de Hungría a fines del siglo XIII. Hay una joven que decide desviarse del camino para evitar atravesar el bosque porque ella sabe que en ese bosque hay brujas, vampiros y animales que la pueden atacar. Lo sabe porque en los cementerios la gente pone banderas para espantar a los vampiros y porque vio cómo le clavaban una estaca en el corazón a una amiga que había muerto con las venas sin sangre. Lo sabe porque conoce las historias que hablan de brujas poseídas por el diablo que danzan desnudas entre los árboles. Se desvía y ve a unos hombres que construyen lo que parece un castillo. Camina más despacio, los mira sin miedo porque son albañiles. Cuando se aleja un poco, siente que la agarran de atrás. No entiende qué está pasando. Se le cae la canasta donde llevaba flores que había juntado en el camino. Los hombres la sostienen, le pegan y con una rapidez intolerable construyen una pared que la rodea. Su ataúd, en el que todavía está viva, son esas nuevas paredes para el castillo que están construyendo en Segre, a 900 kilómetros de Transilvania. Ustedes podrán pensar que lo que les cuento es un mito más, ¿no? Como el de los vampiros y las brujas, pero no lo es. En muchos de los castillos en ruinas que hay en Hungría o en la actual Eslovaquia, que es donde está Segre, bajo los sótanos, en el lugar en el que habían puesto la primera piedra, cavado el primer hoyo, se descubrieron esqueletos de mujeres. ¿Y para qué emparedaban a jóvenes vivas? Bueno, para traer suerte, proporcionar abundancia y asegurar descendencia a sus dueños. Este es el marco que quiero compartir para empezar nuestra historia sobre una condesa que vivió en ese castillo en el siglo XVI. Un castillo con una joven emparedada en los cimientos desde el siglo XIII. Un símbolo macabro que habla, por supuesto, del patriarcado opresor y de la irrelevancia social y la crueldad aplicada a muchas mujeres a lo largo de los siglos. Un castillo en el cual se pueden ver inscripciones de fechas y cruces en los muros de sus sótanos ennegrecidos por el humo. Dicen que son las señales, los mensajes de las que allí estuvieron encerradas. Los campesinos hacen la señal de la cruz ante estas murallas derruidas, de las que parecen elevarse aún los gritos de agonía. Algunos de ustedes ya saben de quién estoy hablando, entienden a qué condesa me refiero. Muchos la hemos conocido gracias a Alejandra Pizarnik, que escribió un texto extraño, imposible de definir. Pizarnik se inspiró en la lectura del libro La Condesa Sangrienta, que la poeta surrealista Valentín Penrose escribió en 1962 y que ya se editó acá, lo voy a mostrar, es La Condesa Sangrienta, ¿sí? Y yo la conocí gracias a Pizarnik y me sentí fascinada por el erotismo de hielo. Sin embargo, después de que leí el libro de Penrose, y de hecho esta charla de hoy está basada en esa lectura,
la condesa se llenó de nuevos matices horrorosos y el nivel de espanto se expandió sin control. Y tengo que reconocerlo, he tenido pesadillas, porque en el libro vibra un aire de lo oculto, la magia satánica, de gatos negros que maullan y no están, nadie los ve pero los escuchan, el aire del peligro latente de que un día termines en un castillo sirviendo a una condesa demente que es capaz de meterte un cirio prendido en la vagina y pedir más y más y más. Esa oscuridad resulta cercana, aterradora e hipnótica. Mientras leía la versión de Penrose, no podía dejar de preguntarme si esa crueldad extrema había sido real o, tomando algunos hechos reales, se había transformado en algo mitológico que trascendió los tiempos y afianzó el arquetipo de la mujer vampírica que nos sigue fascinando, al igual que la mujer bruja con poderes ocultos, como nos fascina el mal absoluto, el mal en su forma pura, reluciente. En la descripción de la figura histórica sabemos que le adjudican una enorme crueldad y nos atrae la posibilidad de vislumbrar, aunque sea parte del horror al que es capaz de llegar un ser humano cuando no tiene que hacerse cargo de las consecuencias de sus acciones. Frente a la impunidad absoluta, no podemos dejar de preguntarnos si seríamos nosotros capaces de explorar el camino del sadismo, de la curiosidad refinada aplicada a la tortura, de indagar los límites del sufrimiento humano. Tenemos la oportunidad ahora mismo de preguntarnos qué seríamos capaces de hacer si estuviéramos en el siglo XVI, en el mismo lugar que la condesa Erzsébet Báthory. El texto de Pizarnik termina con una frase que es potentísima. La libertad absoluta de la criatura humana es horrible. Yo tomo esta frase para comenzar el análisis porque efectivamente creo que sí, que si tomamos al pie de la letra la leyenda negra, la condesa no tuvo límites, vivió en la desmesura, pertenecía a una de las familias más ilustres de lo que era el reino de Hungría y era intocable. Ese poder legítimo habilitaba a la condesa a disponer de las vidas y de la muerte de sus campesinos. Las personas, como los árboles y las vacas, le pertenecían. Ella era ama y señora de todo aquello que viviera dentro de sus propiedades, animales, peces en los riachuelos y campesinas. Nadie la iba a denunciar por matar a unas cuantas jóvenes cuyas vidas carecían de valor. Ellas eran un objeto más de los instalados en las tierras del feudo, mujeres y niñas que, como hoy lamentablemente, resultan para la sociedad casi irrelevantes. Con los hombres, con los campesinos, el trato resultaba algo diferente. Ellos eran mano de obra básica para labrar la tierra y para la defensa. Sus funciones eran consideradas fundamentales en tiempo de paz y en los de guerra. Las mujeres y las niñas, lo vuelvo a enfatizar, entraban en el espacio de lo socialmente irrelevante. Por eso, Erzsébet Báthory, nuestra condesa sangrienta, torturó y mató a 650 muchachas sin que aparentemente hubiera una reacción de la comunidad. Esta cifra la convierte en la asesina serial con mayor cantidad de víctimas al momento. En este punto me permito introducir una señal de alerta, una duda que después voy a retomar. ¿Es imaginable algo semejante? Pero hay algo más que destacan los relatos sobre la condesa que acompaña esa ilimitada libertad y esos derechos hereditarios. Algo más que el ser la dueña absoluta de extendidas tierras, castillos, riquezas y de sus siervos. Las distintas descripciones instalan que esos derechos patrimoniales estaban atravesados por un abismo personal, también hereditario, una demencia que pareció incrementarse con los años sin tener fin, el abismo de la locura,
a este abismo se suman una tristeza patológica y la melancolía, la experiencia del aburrimiento extremo, de un vacío vital que nada podía llenar nunca. Una nada, que afirma Penrose, surgía de un narcisismo descomunal. Imaginémosla. Dicen que era bella, con una belleza ausente, que provocaba fascinación y terror, y ella vivía para y por su belleza. Precisaba que la elogiaran continuamente. 5 o 6 veces al día cambiaba de vestidos. Vivía ante un gran espejo oscuro, el famoso espejo que ella había diseñado en persona y que tenía la forma de pretzel para que pudiera pasar los brazos y permanecer apoyada sin cansarse durante largas horas que pasaba día y noche contemplando su imagen. La melancolía, pienso, surgía por la imposibilidad de detener esa belleza, de fijarla para siempre en el tiempo, por intuir que nada iba a parar el envejecimiento. Pizarnik dice algo muy hermoso y cierto, y es que los placeres, y yo agrego las torturas o los gritos, pueden borrar por muy poco tiempo la silenciosa galería de ecos y espejos que es el alma melancólica. Después es todo inmovilidad. Y también es Pizarnik quien nos da algunas pistas sobre el estado melancólico. ¿Quién mejor que ella, ¿no?, para hablar de esto? Y habla de la melancolía como una disonancia, un ritmo trastornado. El melancólico vive con un ritmo interno lentísimo. Quizás el grito de las adolescentes siendo torturadas aceleraba esa música interna y por un momento la melancolía se disolvía, pero siempre volvía a aparecer. Esa asintonía, esa falta de entusiasmo, era lo que marcaba el ritmo vital de la condesa. No podía vibrar con los otros porque su frecuencia se alimentaba a sí misma de esa música tristísima, lentamente fantasmagórica en su desvanecimiento y llena de silencios, porque estaba atraída inexorablemente solo por el abismo de su imagen, que poco a poco se iba perdiendo. Le dolía mucho la cabeza constantemente. Cuando tenía crisis de dolores agudos, pinchaba a sus sirvientas con alfileres o pedía que le trajeran 2 o 3 robustas campesinas muy jóvenes, las mordía en el hombro y masticaba luego la carne que había podido arrancar. De forma mágica, entre los aullidos de dolor de las demás, desaparecían sus propios sufrimientos. Los castigos a las sirvientas ladronas también estaban contenidos, mesurados. A una muchacha que había robado una fruta, Erceret la mandó a desnudar, la ató a un árbol y la hizo untar con miel para que la picaran las hormigas. Existe un registro epistolar en el cual la condesa y su marido intercambiaban información sobre las maneras más apropiadas de castigar a sus sirvientes. Eso era normal entre los nobles de la Europa del Este de la época. Lo más horrible que les hacía era abrirles la boca a la fuerza con los dedos y tirar hasta que se les desgarraran las comisuras. Un día, porque la habían calzado mal, hizo que le trajeran una plancha ardiendo y planchó los pies de la sirvienta culpable. Había que echar cenizas alrededor de la cama porque los charcos de sangre en su cuarto eran tan grandes que no podía cruzarlos para ir a acostarse. Y un día estas torturas no fueron suficientes y se volvió asesina. Pero, y aquí aparece otro elemento para la duda. El texto de Penrose sugiere que no siempre fue una mujer sumida en el exceso de su propia monstruosidad. Mientras vivió su marido, Ferenc Nadasdy, afirma que la crueldad estaba contenida, porque las visitas del marido que volvía a la guerra la templaban. Cuando murió Ferenc, ella ya había tenido 4 hijos y tenía 40 años. En esta trama espeluznante y de crueldad cada vez más enardecida,
no podemos dejar de notar una línea argumental algo distinta y una secuencia más prosaica de intereses familiares, de poder y de dinero que quedaron invisibilizados por esta historia apasionante de una condesa maligna y destructiva. Desde los ojos actuales, más ejercitados en las luchas despiadadas por herencias millonarias, no resulta extraño que fuera justamente después de enviudar cuando se transforma y adquiere la fama de personaje siniestro y asesino. Pero no quiero adelantarme. Siguiendo la secuencia de las investigaciones de Penrose, ella afirma que otra de las causas de su escalada asesina tuvo que ver con un hecho evidente. Sus conjuros no habían detenido el paso del tiempo. Este fue el momento en el que la condesa comenzó a buscar soluciones cada vez más audaces para no perder la juventud y poco a poco liberó el sadismo. Les quemaba a las sirvientas las mejillas, los pechos y otras partes del cuerpo al azar con un atizador. Se dice que una de las sirvientas que la peinaba lo hizo mejor de un lado que del otro, y cuando Erzsébet vio la herejía, le pegó en la boca y una gota de sangre de la sirvienta la salpicó en las manos. Aseguran que cuando le lavaron la mancha, le pareció a la condesa que la piel había rejuvenecido. El mismo año de la muerte del conde, en 1604, apareció Darbulia, una bruja del bosque, y fue la más despiadada de todas las mujeres que aconsejaron a la condesa. Fue la que desató los frutos de la locura y le enseñó a ver morir y el sentido de la muerte. A partir del suceso con la sirvienta, Darbulia la convenció de empezar con los baños de sangre. La veracidad de estas afirmaciones son bastante relativas, pero no podemos obviar el hecho de que en todas las épocas, de una u otra manera, se ha creído en los poderes reconstitutivos de los fluidos humanos. Por ejemplo, comerse el corazón todavía latiendo del enemigo permitía asimilar su coraje. El ritual que describen es que desnudaban a campesinas jóvenes, a veces doncellas de 12 años, y las cortaban para que la sangre que brotara por todas partes fuera recogida en vasijas que luego vertían sobre la condesa. La condesa se cambiaba el vestido blanco, que se volvía rojo, como dice Pizarnik, varias veces durante cada sesión. Darbulia le repetía infatigablemente los méritos del rojo manto de sangre, de esa deslumbrante protección contra la vejez robada a las vidas de las muchachas. Erzsébet no se conmovía, ella estaba segura de su derecho, un derecho incuestionable fundado en sus ancestros y en la fatal magia de las sabias vegetales y de la sangre humana. Se cuenta también que tenía sirvientes muy fieles que le conseguían muchachas de las aldeas vecinas. Bastaba comprometer a sus madres una falda. Las muchachas entraban al castillo y nunca volvían a salir. La descripción del grupo de sirvientes no nos ahorra detalles repugnantes de su enorme sadismo y letalidad. Ukvari Janos era una especie de gnomo medio idiota y jorobado, perverso pero muy dócil, que ejecutaba todas las órdenes de la condesa sin cuestionarlas. Jo Ilona era una mujer alta y recia, horrorosa. Bajo su capucha de lana siempre echada sobre los ojos, se podía adivinar su eterna perversión. El trío lo completaba Dorotea Sentes, una mujer alta, huesuda, fuerte como una bestia de carga, con la dentadura podrida a la que llamaban Dorcó, y que no tenía ninguna compasión. Inventaba siempre nuevos suplicios y le enseñaba conjuros a la condesa. En una carta a su marido, Erzsébet le explica un conjuro de defensa que le había dado Dorcó. Golpéese con un palo blanco a una gallina pequeña negra hasta matarla. Pónganse un poco de sangre sobre el enemigo. Si no está al alcance, póngase sangre en alguna ropa que le pertenezca.
el enemigo ya no podrá causar daño. La condesa siempre estaba rodeada por estos sirvientes fieles y por estas otras mujeres a sueldo, igual de crueles, que la mantenían informada de todo lo que pasaba en el castillo y en el pueblo. Un día trajeron de los grandes Cárpatos a una muchacha cuya belleza era tal que se había hecho famosa. El viaje duró un mes. La torturaron y sacrificaron el mismo día que llegó al castillo. Otro detalle interesante es que la condesa se cuidaba de que sus hijos, con los que siempre tuvo una relación distante, no se enteraran de su pasatiempo atroz. Cuando le anunciaron la visita de su hija Ana, se quedó con los sirvientes más fieles y mandó a las sirvientas torturadas al castillo grande para que no pudieran quejarse con los sirvientes de la hija. Ordenó, sin embargo, que no les dieran nada de comer ni de beber. Dorcó obedeció a su ama. Solo 3 sobrevivieron. La trama oculta nos deja entender que cuando los hijos la visitaban al castillo, nunca vieron nada sospechoso y que, como corresponde con las instancias de la época, las visitas no eran muy asiduas. Los relatos abundan y se multiplican con detalles cada vez más espeluznantes. Por ejemplo, en 1607 se casó la hija del gran palatino Giorgi Thurzó, pariente de Erzsébet, uno de sus grandes enemigos. La condesa viajó a Vice por los caminos helados. Sin el menor motivo, dio la orden de que fueran por una de las jóvenes sirvientas que la acompañaban. Nevaba, el frío era intenso, peligroso. La muchacha llegó llorando, la empujaron dentro de la carroza ante la condesa, que se puso a morderla frenéticamente y a pellizcarla donde podía. Satisfecha, la condesa entró en uno de sus trances y la sirvienta se escapó, pero la atraparon y desnudaron en medio de la nieve. La rodeaban antorchas, le echaron encima agua que se congeló instantáneamente sobre su cuerpo. Cuando la sirvienta intentó moverse hacia el calor de las antorchas, le echaron más agua encima. Quedó congelada, con la boca abierta, desnuda, bellísima, admirada y odiada por la condesa, que miraba desde la carroza. La enterraron al borde del camino. Su pariente Thurzó había escuchado los rumores sobre Erzsébet y decía que, a pesar de que ambos pertenecían a una de las familias nobles más importantes de Hungría, la rama de los Báthory estaba llena de dementes. Para empezar, uno de sus antepasados fue ni más ni menos que Vlad III Drácula Tepes, el Empalador. Un antecedente inquietante. El tío de Erzsébet, István, estaba tan loco que confundía el verano con el invierno y hacía que lo llevaran en trineo como en tiempo de nieve por avenidas cubiertas de arena blanca. Todos eran de una crueldad inexplicable y no retrocedían ante nada para satisfacer sus caprichos. Otro tío, Gabor, se quejaba de tener al demonio en el cuerpo, sufría auténticas crisis de posesión durante las cuales se revolcaba en el suelo y mordía. Todos sádicos, todos locos y, sin embargo, todos valientes. Erzsébet fue el resultado de aquella extraordinaria filiación cuyos miembros estaban unidos entre sí por una cadena de malignidad. Sin embargo, Thurzó solo veía altivez, soberbia y frialdad en Erzsébet. No pudo corroborar en ese momento lo que decían los rumores, que la condesa era vampírica. Cuando él hacía preguntas, nadie quería hablar. Le contestaban con evasivas, le decían que estaba enferma. Hacia 1610, la bruja de Arbulia desapareció misteriosamente. Apareció una bruja famosa, Ersa Majorova, decían que se había consagrado al diablo. La condesa se acercaba a los 50 y se quejó con su nueva hechicera de la ineficiencia de los baños de sangre. Majorova le dijo que los baños de sangre no servían porque eran muchachas simples, necesitaba sangre azul.
Ofreció hospedar a las hijas de nobles campesinos para educarlas, enseñarles buenos modales e idiomas, porque nuestra condesa sabía escribir y leer húngaro, alemán y latín, algo inédito para las mujeres de la época, incluidas las mujeres nobles. Llegaron 25 jóvenes, mataron a todas, excepto a una que logró suicidarse. Esto lo complicó todo, porque las vidas de las campesinas eran irrelevantes, les pertenecían, pero la vida de los nobles no. Intervino su pariente Georgie Turgot cuando los rumores ya eran imposibles de ignorar. Turgot apareció el 30 de diciembre de 1610 y lo primero que vieron cuando llegaron al castillo fue una sirvienta en el cepo del patio, en estado agónico debido a una paliza que le habían fracturado todos los huesos de la cadera. Esto era práctica corriente y no les llamó la atención. Pero al acceder al interior se encontraron con una chica desangrada en el salón y otra que aún estaba viva, aunque le habían agujereado el cuerpo. En la mazmorra encontraron a una docena que todavía respiraban, algunas de las cuales habían sido perforadas y cortadas en varias ocasiones a lo largo de las últimas semanas. De debajo del castillo exhumaron los 50 cuerpos de otras muchachas. Según Turgot, el diario de la condesa, que casualmente se perdió, contaba día por día sus víctimas con todo el lujo de detalles. Debido a esto, todo el castillo estaba cubierto de manchas oscuras y despedía un tenue olor a putrefacción. ¿Cuánto de todo esto será cierto, dado que se sabe que Turgot era enemigo de Erzsébet? No la juzgaron, no querían manchar el apellido ilustre, no querían que toda Hungría se enterara de la atrocidad. O bien, como algunos pocos sostienen, no la juzgaron porque era inocente y fue la familia la que creó los rumores y el mito de su crueldad para sacarle la fortuna, las tierras y los castillos, que eran alrededor de 16. Mataron a sus 3 sirvientes más fieles que confesaron bajo tortura. También estos procedimientos nos suenan conocidos. Durante el proceso le preguntaron a sus sirvientes leales qué trato le daban a las víctimas. La respuesta de Janos, el jorobado, fue: se las podía ver tan negras como el carbón a causa de la sangre coagulada sobre sus cuerpos. Siempre había 4 o 5 jóvenes desnudas y en ese estado las veían los mozos coser o atar manojos en el patio. La encerraron en un cuarto de su castillo, la amuraron, tapiaron las puertas y ventanas y solo dejaron un hueco para pasarle comida. Vivió 3 años y medio así, sola, famélica y helada, alimentándose gracias a la caridad del marido de su hija Catalin, y murió el 21 de agosto de 1614 entre paredes, como la muchacha del siglo XIII. No había nadie. Dicen que no comprendió nunca por qué se le infligió a ella, que de tan alto linaje procedía, la humillación de los últimos años. O siempre supo, frente a la evidencia del complot y el despojo, que el día en que enviudó su destino ya estaba sellado. Las respuestas y las preguntas vienen juntas en una trama de intrigas, leyendas, fantasmagorías sociales y razones de poder y riqueza. Todos coinciden en que nunca se arrepintió, explican, no sabía lo que era el remordimiento, pero también registran su dignidad, jamás pidió gracia ni la muerte. Les brindé los datos, la leyenda y las reflexiones literarias, sabiendo que en un punto ya no es posible reconocer la diferencia. Me gusta pensar que Erzsébet era el silencio de la piedra, era el vacío insondable que nada pudo llenar. Nunca fue parte de la raza humana, siempre fue parte de sí misma, su diosa personal, su religión, su adoración estaba dirigida exclusivamente a ese vacío helado, a ese terrible hastío, a esa melancolía lentísima, atonal, que la volvió alucinada, esplendorosa y desmedida.
muy bien, Agustina. No sé si habrá entre los que están siguiendo por YouTube alguna pregunta. Yo tengo alguna. A ver. Eh, de alguna manera, todo este recuento de cosas horribles, no sé por qué me hizo acordar a las memorias del Marqués de Sade. Hay como Mm, un cierto parentesco, ¿no? sí, totalmente. Y también, si lees sobre Vlad Tepes, que lo nombré, él empalaba a sus enemigos, y también con Gilda Rice, ¿no? Que en cambio de matar muchachas, mataba muchachos. Muy jóvenes, se les cortaba la cabeza, pero a diferencia de la condesa, Gilda Rice se arrepintió y reconoció sus crímenes. Sí, hay monstruos a lo largo de la historia que podemos reconocer. Después, con respecto a Vlad Tepes, que tiene un pariente en Argentina, no sé si sabrás, que No, no tiene sabía. un nombre muy parecido, se llama A ver, Juan Lépez, este, que también es descendiente de la zona. Eh, el Vlad Tepes para los húngaros es un héroe en las y bueno, guerras y en la sí, lucha que ha tenido contra los turcos, ¿verdad? y totalmente, sí. Sí, bueno, y el marido de Erce también tenía un nombre, ahora no me acuerdo cuál era, pero también empalaba a sus enemigos, era súper cruel, pero bueno, como estaba justificado porque estaba defendiendo su territorio, digamos. La crueldad de Erce no estaba justificada, ¿no? Si fue real, ¿no? Porque no hay pruebas concretas que nos digan que efectivamente mató a esas 650 muchachas. Ujú. Pero Bueno, no queremos pensar que sí. y decime una cosa, todo este recuento que has hecho, ¿quién lo cuenta? ¿Quién cuenta estas historias truculentas de la condesa? Mirá, primero están las actas de los juicios que las tomó un jesuita, Laszlo Turoxi, en 1729, y las publicó en un libro que se llama Trágica Historia en 1729. No, en realidad las publicó después. Y después, en 1850, John Paget también describe el supuesto origen de los baños de sangre. O sea, eh, a partir de esas actas, el jesuita las tomó y la leyenda se fue armando con eso, ¿no? Con distintas publicaciones, y después, bueno, Penrose hizo la investigación, que es este del libro acá publicado en Argentina, por Interzona, la investigación más detallada, pero hay muchos libros sobre la condesa. Bueno, una muchacha con la cual mejor no cruzarse, ¿no? Bueno, Agustina, muchísimas gracias por Un tu placer. participación. Creo que va a haber alguno que no va a dormir muy tranquilo esta Yo, en noche. serio, que tuve pesadillas cuando leí este libro, de Y sí, verdad. no me extraña, no me extraña. Muy bueno igual. Bueno, gracias a Vale, ustedes. Hola Juan, que estás ahí. Ah, no sé, está haciendo así. vale. Muchas gracias, Agustina. Chao, Bueno, gracias.